Bendiciones para todos y bienvenidos al curso Cómo entender la Biblia, el estudio de los métodos de estudio bíblico. Estamos en la unidad 3, otros métodos de estudio, y la lección de hoy es la lección 9, método de estudio por temas. Entonces, para comenzar, para entender un poco más acerca del estudio por temas, debemos tener en cuenta que los textos bíblicos tienen la intención de ilustrar a partir de las cosas visibles lo que es invisible. Es decir, la temática se puede dividir en dos partes. La temática se puede dividir en las cosas visibles y en las cosas invisibles. Algunos textos bíblicos enfocarán sus ilustraciones con la vida real para expresar temas que son espirituales o de mayor profundidad. Entonces dice Romanos capítulo 1 versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Si recordamos este pasaje, habla acerca de aquellos que no tenían una conexión directa con Dios como pueblo de Dios, o lo que él trata de decir es eso, pero él está diciendo que este tipo de personas tenían la manifestación de las cosas invisibles a partir de lo visible. Así que el estudio temático va a tener este enfoque. El estudio temático se va a centrar en el estudio de lo que es visible y en el estudio de lo que es invisible. Si se hace un estudio temático acerca de una ilustración específica muy pertinente en el texto, entonces va a tener que hacerse la conexión directamente con el tema espiritual o con el tema profundo que está tratando de tocar el autor al mencionar esto. Vamos a entender un poco más esto a partir de entender los tipos de temas que trata la Biblia. La Biblia en algunas partes habla acerca de la oración, habla acerca de la misma palabra, ella misma se cita, habla acerca del ayuno y habla acerca de las adversidades, tiene muchos temas y vamos a encontrar muchos temas en ella y este estudio va a ser importante debido a esto. Existen varios tipos de estudio. Este tipo de estudio va a estar más enfocado en el tema que en lo que el texto bíblico está tratando de decir. Hay dificultades con esto y siempre han habido dificultades y digamos que es una división con respecto a lo que algunos consideran está bien o está mal. Es decir, hay un estudio que hace el estudio a partir del texto bíblico tratando de decir lo que el texto habla. Deja que el texto hable, deja que el texto manifieste su intención. Pero el estudio temático va a tratar de utilizar el tema para encontrar el texto bíblico. Va a tratar de buscar alrededor del texto bíblico temas específicos o menciones específicas y esto muy usualmente tiene la complicación de que elide o evita el tema central que se encuentra en la intención del autor, aunque es bastante útil, digamos que se convierte en una herramienta muy indispensable para la iglesia el poder hacer un estudio temático, teniendo en cuenta las necesidades que tienen las personas con respecto a ciertas cosas. Este tipo de estudio se enfoca en cosas como las que algunas veces hemos podido ver, como un estudio acerca de la oración. Entonces lo que se pretende es tratar de encontrar todas las partes del texto bíblico que refiere a la oración. Es bueno, es útil, es una gran herramienta y seguramente nos va a edificar mucho, pero las complicaciones que va a tener es que seguramente va a evitar en algún momento de ese estudio la intención real del autor. Entonces, las categorías van a ser importantes para el momento de hacer este tipo de estudios. Siempre debemos hacer estas divisiones entre temas y subtemas. Si recordamos en las lecciones de la unidad 2 estábamos hablando acerca del método sintético. El método sintético tomaba el libro, nos hacía en un final hacer un bosquejo sintético teniendo en cuenta el estudio que ya habíamos realizado. Pues el fin de este método también es ese, hacer un bosquejo temático, un bosquejo que nos ilustre los temas y los subtemas que está tratando el libro. Va a ser de una forma, de un ejercicio diferente, la actividad es distinta, pero se está tratando de generar el mismo resultado, un bosquejo temático que nos permita entender cada tema que está tratando el texto bíblico. Entonces la amplitud va a ser importante porque vamos a tener que verificar no solamente en un texto, sino en varios tema que estamos tratando. Así que esta va a ser la diferencia tal vez. Algunas veces podemos hacer
y es lo que usualmente se hace. Lo que se hace es hacer un estudio temático de un libro específico, de un tema específico. El matrimonio en el libro de Efesios, por ejemplo. Entonces, ese tipo de estudios van a estar un poco más centrados realmente en encontrar el tema que en tratar de sacar la idea central de esto, pero la división por temas va a ser mucho más sencilla de generar si tenemos en cuenta esto, pero la amplitud está tratando de hacer un estudio general acerca de este tema o tal vez el estudio de lo que está conectado con este texto. Es decir, tenemos un libro del Nuevo Testamento, por ejemplo, y estamos hablando acerca de un tema, tal vez el matrimonio, vuelvo a referirlo, el matrimonio a partir de ese texto. Pero resulta que ese texto cita partes del Antiguo Testamento. Si es así, quiere decir que debemos tener en cuenta la amplitud del tema. Si el escritor utilizó o hace menciones a un tema que se encuentra en otro texto o cita directamente otro texto, debemos tener en cuenta la amplitud de el tema que estamos desarrollando. Si el tema que estamos desarrollando no solamente se encuentra en un libro, sino en varios, pues este tema va a ser mucho más importante, la amplitud. Debemos tener en cuenta a qué cantidad de libros se extiende o a qué tipo de documentación se está extendiendo dentro de la Biblia con respecto a lo que estamos tratando. Algunas predicaciones o algunas personas que hacen este tipo de estudios van a tener que indagar en muchos documentos, especialmente los documentos bíblicos, es el tipo de estudio que estamos realizando, para poder completar o poder complementar la información, porque su enfoque no va a estar limitado solamente a un documento, sino que va a tener que ver cómo este tema se trata en otros pasajes. Esto va a generar una complicación más grande todavía, y es que la amplitud no es solamente una amplitud literaria, no es solamente una amplitud textual y no es solamente una amplitud bíblica, sino que también puede ser una amplitud contextual. Es decir, la persona que está haciendo el estudio no solamente debe tener en cuenta que se está tocando el tema en otros textos bíblicos, sino que se está tocando el tema en otros textos bíblicos que tienen otro contexto. Y ahí es donde radica el error que cometen la mayoría de personas que hacen este tipo de estudios, y por lo que tal vez es tan difícil armonizarlo con el tipo de estudio que realizábamos anteriormente, el sintético, el biográfico, porque generalmente hay necesidad de hacer un estudio de contexto mucho más grande, porque la amplitud está tocando documentos de contextos diferentes. Hay libros, hay textos de la Biblia que tienen diferencias de cientos de años, algunos consideran que de miles de años. Entonces los contextos definitivamente van a cambiar. Algunas cosas de la cultura van a ser similares, pero otras no. Y van a haber diferencias culturales y van a haber diferencias en el propósito y la intención de los autores en el momento de tratar estos temas específicos. Así que la amplitud va a tener que tenerse en cuenta el contexto de cada uno de los textos que está tratando para que este estudio sea fiel, para que este estudio sea cercano y para que este estudio sea enfocado en la intención de la Biblia y no solamente en la intención de la persona que está realizando el estudio tratando de adquirir información con respecto a un tema en específico. Esta amplitud va a permitirnos hacer que este estudio sea correcto, sea cercano y sea certero en lo que pretende estudiar. La organización de la información va a ser importante en la misma medida de lo que es importante el bosquejo final que sale del documento. Vamos a permitirnos, para cuando hacemos un bosquejo temático, cuando hacemos un estudio temático, vamos a permitirnos dejarnos guiar por la organización que tiene el mismo libro, es decir, muy similar al bosquejo sintético que veíamos en el estudio sintético. Pero en el caso tal de que estemos hablando de varios documentos, la recomendación, si la amplitud, como lo mencionamos anteriormente, enlaza o toca otros documentos, vamos a permitirnos hacer uniones por categorías, por temas y por subtemas. Si nuestro estudio se enfoca en un tema y la amplitud es mucho más de un documento bíblico, no vamos a dejar que el documento nos sesgue en cuanto al orden en el que el autor decidió expresar las ideas, sino que nosotros mismos, a partir de nuestro propio estudio, vamos a hacer las relaciones y vamos a conectarlo según nuestra división de temas o según el estudio que estemos pretendiendo hacer.
Y volvemos al tema del contexto. Es muy importante tener en cuenta los contextos en cada uno de los documentos, la amplitud contextual y cómo en cada uno de esos documentos el tema que se está mencionando tenía una visión diferente. Las personas que comenzaron el judaísmo no consideraban la oración de la misma manera que nosotros, tanto tal que el Señor Jesucristo en algún momento decía, esa no es la forma correcta de orar y pretendía corregir eso. Así que la visión de las personas que escribieron en el Nuevo Testamento, las epístolas, va a ser diferente a los documentos anteriores. Las oraciones, aunque parecen similares en algunos casos, van a cambiar y la cosmovisión va a cambiar, la visión de Dios va a cambiar. Entonces debe tenerse en cuenta en cada uno de los periodos en los que se menciona o los que toca este estudio, debe tenerse en cuenta el contexto en el que se está tratando, en el contexto en el que se está escribiendo. Eso es un estudio fiel de los documentos bíblicos, teniendo en cuenta estas consideraciones. Hay grandes errores en las interpretaciones en la literatura apocalíptica, hay bastantes errores porque no se tienen en cuenta los contextos. Entonces un estudio temático estrella, choca y tiene la peor de sus deficiencias o la peor de las fallas en el momento en que se hace estudio temático para la literatura apocalíptica. Es muy común que hayan errores porque los contextos que se tienen que ver son muchos. Por ejemplo, Apocalipsis menciona documentos como Ezequiel, como Daniel, como Zacarías, así que el estudio temático de este documento va a requerir, va a ampliarse no solamente a los temas que se están tratando también en Ezequiel y en Daniel, sino en los contextos en los que se estaba mencionando, sin tener en cuenta también el más básico que es el del mismo Apocalipsis. Entonces, esta es la clase de errores que cometen muchos y por eso se dan interpretaciones que no tienen nada que ver con la intención de ninguno de los autores en el momento de la redacción bíblica. Entonces, seguramente el texto de Apocalipsis sí va a hacer referencia a algunos eventos futuros, pero no es la intención que tiene. Y debemos aprender a entender eso, debemos aprender a entender que el documento está hablado con una necesidad para responder a una necesidad, para responder a una situación y no solamente eso, sino que va a referir a otros documentos que también referían a otras situaciones diferentes en tiempos diferentes. El contexto es vital para que el estudio temático sea fiel a los documentos. Entonces, como decía, el fin de todo este estudio es el bosquejo, es encontrar, organizar por categorías, por temas, por subtemas, cada una de las cosas que debemos y queremos analizar. Algunas concordancias nos van a ayudar para encontrar las palabras que estamos refiriendo en otros documentos. No es tan recomendable hacerlo de esa forma, ya que es bastante tosca. Es recomendable realizar primero el estudio de cada libro, tener mucha claridad en el estudio de cada libro. El sintético va a ser una gran herramienta para eso. Y después de que tengamos una vasta cantidad de los temas que tocan los textos bíblicos, a eso podemos entonces empezar a abordar lo que es un estudio temático. ¿Por qué? Porque vamos a conocer fielmente qué es lo que cada autor pretendía que el texto tratara. Y luego de comprender eso, de saber que cada uno de sus libros tiene una intención clara, luego de eso puedo hacer un estudio temático entendiendo cómo se amplía este tema a partir de todos los contextos y los documentos en los que se trató. Así que este es seguramente el estudio que más se hace, pero que más mal se hace. Y es recomendable entender primero, tener una vasta, una completa comprensión de los textos bíblicos y de los temas que se tratan en cada uno de ellos para comenzar a abordar un estudio temático que va a tocar o va a involucrar varios de esos textos bíblicos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima lección.